El viento soplaba desde las tierras altas, trayendo el frío del otoño mientras susurraba las hojas de los robles imponentes, a su alrededor, y la última luz del día proyectaba largas sombras sobre las calles adoquinadas. Pero dentro de la taberna Corona oxidada, el calor y el ruido llenaban el aire. El fuego crepitaba en el hogar y el olor a venado asado y especias se mezclaba con el aroma a cuero húmedo y acero desgastado. Estaba sentada a una mesa en la esquina trasera. Con la capucha baja sobre su cabello plateado, la princesa Belvin llevaba 2 días en la ciudad, y aunque pasó desapercibida, sus agudos sentidos captaron todo lo que había venido a hacer para escapar de la sofocante formalidad de la vida cortesana en busca de aventura y libertad. Pero ahora tenía algo mucho más valioso en la mira: las ruinas perdidas de Derón. Durante años, corrieron rumores sobre las ruinas enterradas en las profundidades de las tierras altas del norte. Algunos decían que era una fortaleza de antiguos reyes, con tesoros olvidados hace mucho tiempo. Otros susurraban sobre cosas más oscuras, maldiciones, espíritus y criaturas retorcidas por magia prohibida. Pero no era un tesoro ni poder lo que llamaba Asira, era algo más profundo, algo que no podía explicar. La ruina siempre se había sentido como una pieza faltante de su destino, un lugar al que tenía que llegar sin importar el costo. La puerta de la taberna se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el sonido de pasos pesados. Los ojos penetrantes de Aira siguieron al recién llegado al entrar. Jorich, el enano mercenario, corpulento y de hombros anchos, con una espesa barba negra, su armadura abollada y llena de cicatrices de incontables batallas a sus espaldas. Cal, el humano pícaro, su cabello oscuro le caía sobre la cara de una manera que lo hacía parecer peligroso y divertido, como si cada situación fuera una broma que solo él entendía. Y luego estaba Selena, la cazadora, alta y con penetrantes ojos azules y un arco largo. Colgada sobre su hombro, su presencia imponía respeto, sus movimientos gráciles como los de un depredador, siempre lista para atacar. Rose se levantó de su asiento, sus movimientos tan suaves como el viento. Se acercó a la mesa donde se habían reunido los 3 aventureros, cada uno de ellos lanzándole miradas cautelosas. Habían oído hablar de ella, pero ver a la princesa del reino élfico ante ellos aún pesaba. «Son ustedes los que se dirigen a las ruinas de Derón», Aira dijo con voz fría pero segura. Cal levantó una ceja, reclinándose en su silla. «Las palabras viajan. Somos rápidos, pero no esperábamos realeza». Aira ignoró el comentario. «Necesitarás más que músculos y manos rápidas para lo que yace en esas ruinas», dijo. Sus ojos se posaron en Jor y Cal. «Y te ofrezco más que títulos reales. Mis habilidades con la magia y la espada son conocidas mucho más allá de las cortes de Elendor». Jor gruñó, observándola como si fuera un enemigo en el campo de batalla. «Hemos escuchado las historias de la princesa élfica, pero este no es un baile real. Esas ruinas están malditas, llenas de trampas, monstruos y quién sabe qué más». La mirada de Selena era penetrante. «¿Por qué alguien como tú arriesgaría su vida por una vieja ruina?» Aira la miró a los ojos sin pestañear. «Porque sé lo que se esconde. Hay fuerzas en acción mucho mayores que un tesoro, y si no descubrimos la verdad, otros lo harán. Es más oscuro de lo que imaginas». Hubo una pausa, un momento de silencio mientras el fuego crepitaba de fondo y el peso de las palabras de se posaba sobre el grupo. Cal fue el primero en romperla. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. «Bueno, si ella ofrece magia, podríamos tener una oportunidad. Yo digo que dejemos que la princesa se una a nosotros». Jork se encogió de hombros, aunque sus ojos aún tenían un atisbo de duda. Mientras ella mantenga su peso, Selena permaneció en silencio un momento más. Su mirada penetrante nunca la abandonó. Finalmente asintió. «Bien, pero si te conviertes en una carga, estás solo». Aira se permitió una pequeña sonrisa. Asintió mientras el grupo hacía sus preparativos finales. Reuniendo suministros y afilando sus armas,
Sintió que la emoción de la aventura le subía al pecho. Había pasado demasiado tiempo en las jaulas doradas de su reino, ahora por fin era libre, libre para buscar su propio destino, libre para encontrar la verdad tras los misterios que la llamaban. Pero a medida que la noche se profundizaba y los aventureros compartían sus planes, podía sentir que algo andaba mal. Una presencia como una sombra justo detrás de la luz del abeto. Miró a su alrededor en la taberna. Sus instintos se habían agudizado por años de entrenamiento. Podía sentirlo. Había alguien entre ellos, alguien que ocultaba sus verdaderas intenciones, un traidor, pero ¿quién y por qué? Las respuestas que ella sabía yacían en las ruinas de Dargón. Y para cuando las encontraran, podría ser demasiado tarde. El amanecer amaneció sobre el cielo, pintado en tonos rosa y dorado. Aira recogió sus pertenencias. Sintió una mezcla de anticipación y temor mientras se preparaba para dejar atrás la ciudad. El viaje a las ruinas de Deron los llevaría a través de densos bosques, terrenos rocosos, y finalmente, a las peligrosas tierras altas. Pero estaba lista cuando el grupo se reunió frente a la taberna. Vio a algunos habitantes del pueblo mirándolos, algunos con curiosidad, otros con un toque de preocupación por las historias de los perros. Las ruinas de Ed se habían extendido por todas partes, solo los valientes o los insensatos se atreverían a buscarlas. «Vamos», la instó Cal con su voz, interrumpiendo sus pensamientos. Él ya estaba golpeando el suelo con el pie, impaciente por ponerse en camino. Jorik levantó su hacha de batalla por encima del hombro y Selena ajustó su arco, el carcaj de flechas a su lado, brillando en la luz de la mañana. Con una última mirada a las calles familiares, la Era del Aire siguió el ritmo de sus compañeros, sintiendo el peso de su decisión. La emoción de lo desconocido la impulsó a seguir adelante. El bosque se alzaba ante ellos, árboles antiguos extendiendo sus ramas nudosas hacia el cielo. Al entrar en el bosque, los vibrantes sonidos del mercado se desvanecieron, reemplazados por el susurro de las hojas y los cantos de pájaros distantes. La luz del sol se filtraba a través del dosel, proyectando patrones moteados en el suelo del bosque. Jorik abrió el camino. Sus agudos ojos escudriñaban los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. «Mantén la cordura», te advirtió en voz baja. «Este lugar es conocido por sus criaturas, cosas que cazan en las sombras». El grupo siguió adelante, silenciado por la espesa alfombra de musgo y hojas caídas. Sintió el peso de su espada a su costado, un recordatorio de la responsabilidad que había asumido mientras se adentraban en el bosque. El aire se enfrió y una sensación de inquietud se instaló en la atmósfera. ¿Alguien dispuesto a jugar a las cartas? Cal sugirió con una sonrisa traviesa tratando de alegrar el ambiente. Pero Selena le lanzó una mirada que lo silenció. Cuando el sol llegó a su cenit, se detuvieron para un breve descanso junto a un arroyo cristalino. El agua brillaba a la luz y se arrodilló, salpicándose la cara para refrescarse. Podía sentir la tensión en el aire, un zumbido estático que parecía susurrar advertencias. Tendremos que llegar a las tierras altas al anochecer si queremos acampar antes del anochecer. Selena dijo mirando hacia los picos que se alzaban en la distancia. Deberíamos movernos entonces. Jorik. Respondió su voz brusca pero resuelta. No sirve de nada sobresaltarse cuando el peligro acecha mientras. Reanudaban su viaje. Aira retrocedió. Ligeramente, sus pensamientos dando vueltas. Estaba allí por una razón. Una llamada que la había arrastrado de la seguridad de su palacio. Pero, ¿y si este viaje revelaba verdades que no estaba lista para enfrentar? ¿Y si el traidor entre ellos era alguien en quien no podía confiar? Continuaron cruzando estrechos arroyos y avanzando por pendientes rocosas. El bosque comenzó a escasear, los árboles dando paso a colinas ondulantes y la lejana vista de montañas escarpadas. El sol se hundía. El cielo proyectaba largas sombras que danzaban ominosamente a su alrededor al acercarse el anochecer.
Finalmente llegaron a la base de las tierras altas. El terreno era irregular, sembrado de rocas y parches de hierba afilada. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra y la promesa de lluvia. Vamos a acampar. Cal sugirió, su voz resonando. En la quietud, necesitaremos para descansar antes de abordar las ruinas al amanecer. Ala asintió, aliviada por tener un momento de respiro. Rápidamente se pusieron a trabajar, recogiendo leña y preparando su pequeño campamento. Jorich se hizo cargo del fuego mientras Helena y Cal armaban un refugio improvisado. Al caer la noche, las estrellas emergieron centelleando como joyas contra el lienzo negro del cielo. El fuego crepitó, proyectando un cálido resplandor alrededor de su campamento. Aira se encontró perdida en sus pensamientos, mirando fijamente las llamas. De repente, un susurro en la maleza cercana atrajo su atención. Volvió la cabeza, con el corazón acelerado mientras se esforzaba por ver qué había más allá del fuego. «Luz, ¿oíste eso?», preguntó. Su voz apenas era un susurro. Jork extendió la mano sobre su ax. «Mantente alerta. Podría ser un animal salvaje». Selena se preparó. Sus ojos de arco escudriñaron las sombras o algo peor. Aira sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No estaban solos. Antes de que pudiera decir nada más, una figura emergió de la oscuridad. Una silueta alta envuelta en sombras. Una figura que reconoció de sus días en la corte. La capucha se retiró para revelar un rostro familiar. El primo de Aa, Arión. «¿Qué haces aquí?», jadeó. La incredulidad la inundó. Arión se acercó. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Oí que te embarcabas en una aventura, querida prima. Pensé en unirme a ti». La tensión en el aire se intensificó al intercambiar miradas cautelosas entre sus compañeros. Esta no era una adición bienvenida. Sintió una oleada de ira y confusión. ¿Qué era realmente después de tu presencia? Tu presencia aquí cambia las cosas. Aira dijo con voz firme a pesar de la confusión. Deberías irte. Rió entre dientes suavemente. Un sonido que le provocó escalofríos. Oh, pero creo que me necesitarás. Después de todo, las ruinas de Derón guardan secretos que ni siquiera tú puedes descubrir. Solo, el campamento quedó en silencio. El fuego titiló mientras las sombras danzaban siniestramente a su alrededor. Aira sintió el peso de su destino. Cambiar con la llegada de Arión. La apuesta había aumentado mucho. El aire estaba cargado de tensión mientras Arión se acercaba a la luz del fuego, revelando sus rasgos afilados y el brillo de travesura en sus ojos oscuros. El corazón de Ai se aceleró mientras procesaba las implicaciones de su repentina aparición. Él siempre había sido un maestro de la manipulación y ella temía cuáles podrían ser sus motivos. «Ario, no deberías estar aquí», insistió. Su voz baja pero firme. «Esto es peligroso. Las ruinas no son lugar para juegos ni política». Se encogió de hombros, un gesto indiferente que solo alimentó su frustración. «Peligroso, sí, pero también lleno de oportunidades. Conozco las historias. Hay tesoros ahí que podrían cambiarlo todo para nosotros. Sira, para los dos». Sus ojos brillaron de ambición. Selena entrecerró la mirada hacia Arión. Sus dedos aún estaban fijos en su arco. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Nunca has mostrado lealtad a nadie más que a ti mismo». Cal intervino. «Cruzando los brazos, no pedimos equipaje extra. Esto no es una reunión familiar». Les lanzó una mirada a ambos, tratando de mantener la compostura. «Arión, si quieres venir, tendrás que demostrar que puedes defenderte. No estamos aquí para tus planes». La sonrisa de Aarón se desvaneció ligeramente, pero asintió como si la aceptara. «Desafío. Muy bien. Solo sé que tengo conocimiento. Que podría ser valioso para ti. Las ruinas son más que un simple montón de piedras. Hay secretos enterrados debajo y sé cómo encontrarlos.
Jorich, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló en voz alta. Los secretos ásperos no son. No te vamos a acoger solo por ser de la misma sangre. Tendrás que ganarte tu lugar entre nosotros. De acuerdo, dijo Alira con firmeza. Si puedes demostrar que eres útil y contribuir al grupo, lo reconsideraremos. La sonrisa de Arión regresó esta vez con un matiz de algo más oscuro. Desafío aceptado. Querido primo. Mientras se sentaban alrededor del fuego, Aira no podía evitar la sensación de que traer a Arión había sido un error. Lo observó de cerca con la esperanza de calibrar sus intenciones, pero las llamas parpadeantes dificultaban leer su expresión. El grupo discutió sus planes para el día siguiente, describiendo su aproximación a las ruinas. Selena señaló los peligros potenciales mientras Cal ofrecía sugerencias sobre tácticas de sigilo. Participó. Su mente corría con pensamientos sobre Arión y los secretos que él podría sacar a la superficie mientras el fuego se reducía a brasas brillantes. Aira finalmente se giró hacia su prima, que estaba recostada contra un árbol, aparentemente imperturbable ante la creciente sensación de inquietud en el grupo. Debes decirme qué sabes sobre las ruinas, Arión. ¿Has estado recopilando información? No. Ladeó la cabeza. Una mirada pensativa cruzó su rostro. Digamos que tengo mis fuentes. Se dice que las ruinas de Derón albergan un antiguo artefacto, una reliquia de gran poder. Muchos creen que puede controlarlas mismas fuerzas de la naturaleza. Frunció el ceño. Un nudo se le apretó en el estómago. ¿Y crees que podemos simplemente entrar y llevárnoslo? No será tan simple. Por supuesto que no, respondió. Su tono era ligero, pero con el enfoque adecuado podríamos liberar su potencial. Imagina lo que podríamos hacer juntos. Sintió una oleada de frustración. Esto no es sobre nosotros. Esto se trata de la ruina y lo que contiene. Si hay algo de verdad en lo que dices, debemos tener cuidado. No podemos permitirnos que la avaricia nuble nuestro juicio. La sonrisa de Arión vaciló, pero solo por un momento. Tienes razón, por supuesto, pero también debemos considerar los beneficios potenciales. Los poderes ocultos en Dargon podrían proteger nuestro reino o concedernos influencia sobre quienes nos desafíen. Mientras Aira lo escuchaba, sintió la atracción de sus palabras, un señuelo tentador. Luchó por resistirse, pero negó con la cabeza, apartando la tentación. Esto no es un juego. Arión, si queremos tener éxito, debemos mantenernos concentrados y unidos. Con eso, se dio la vuelta buscando consuelo. En la tranquila noche, las estrellas centelleaban como ojos antiguos que los vigilaban. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el peso de secretos enterrados hace mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa. Un velo de niebla cubría el paisaje. El grupo levantó el campamento en silencio. Las tropas de la noche anterior persistían como una sombra mientras se dirigían hacia las tierras altas. Ala mantuvo sus sentidos alerta, muy consciente de las dinámicas cambiantes dentro del grupo. Tras unas horas de escalar senderos rocosos y recorrer laderas traicioneras, finalmente llegaron a la entrada de las ruinas. Un enorme arco de piedra, medio oculto por enredaderas y musgo, se alzaba sobre ellos, antiguo e imponente, una puerta a los secretos. Aquí dentro está, dijo Selena. Su voz, apenas un susurro, las ruinas de Daragon. Avanzó con el corazón acelerado. El aire se sentía cargado de electricidad con la energía de innumerables historias y vidas olvidadas. Colocó una mano sobre la piedra fría. Sintió un escalofrío recorrerla. ¿Estamos listos?, preguntó Hork, escudriñando el oscuro pasaje que se avecinaba. Letun. Procede con precaución, ordenó Ala. Desenvainando su espada,
mantente alerta. No sabemos qué hay dentro. Al entrar en las ruinas, la tenue luz los envolvió. Las sombras parpadeaban contra las paredes de piedra. El aire estaba denso de polvo y el sonido del agua goteando resonaba en el silencio. Se adentraron en el corazón de las ruinas. La atmósfera estaba cargada con el peso de la historia. De repente, un ruido distante rompió la quietud. Un gruñido bajo que le provocó escalofríos en la espalda. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras intercambiaba miradas nerviosas con sus compañeros. ¿Oíste esa colrizada? Abrió los ojos de par en par con preocupación. Antes de que nadie pudiera responder, una figura surgió de la oscuridad y una criatura enorme emergió. Una bestia corpulenta tenía escamas de hierro y ojos que brillaban como brasas. Aira gritó blandiendo su espada. La criatura cargó con su rugido, que resonó por los antiguos pasillos. En ese momento, ya no eran solo un grupo de aventureros, sino guerreros unidos contra las sombras del pasado. El rugido de la bestia reverberó por los antiguos pasillos de piedra, sacudiendo el polvo de las paredes mientras se abalanzaba hacia el grupo. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz y su respiración era entrecortada, siseando caliente y como algo olvidado hace mucho tiempo en las profundidades. El pulso de Aa se aceleró y en esa fracción de segundo, su entrenamiento entró en acción. Se lanzó hacia adelante, espada en mano. Su hoja brillaba tenuemente con el encantamiento que le había puesto hacía mucho tiempo. Sus movimientos eran rápidos, la gracia de su elfo. La herencia fluía a cada paso, pero incluso con su velocidad, la criatura era más rápida de lo que había anticipado. Sus garras se dirigieron hacia ella. Su enorme y mortal joro rugió. Se interpuso entre Aira y la bestia, con su hacha de batalla en alto. El choque del acero contra las escamas resonó como un trueno. La fuerza del enano era legendaria, pero incluso él se tambaleó ante la fuerza del ataque de la bestia. «Malditas cosas», gruñó con los dientes apretados. Selena se movió junto a su cuerda Botau mientras disparaba una flecha que impactaba el flanco de la criatura. La flecha se hundió profundamente, pero la bestia apenas pareció notarlo. Volvió su mirada ardiente hacia ella. Gruñó bajo en su garganta. No era suficiente. Cal murmuró en voz baja mientras se lanzaba hacia las sombras, desapareciendo por un momento antes de reaparecer detrás de la criatura. Sus dagas gemelas brillaron en la tenue luz mientras apuntaba al costado expuesto de la bestia. Sus golpes fueron precisos. Apuntaba a los puntos débiles bajo las escamas de la armadura, pero la bestia seguía luchando. Al sabía que no podrían contenerla para siempre. Cerró los ojos, recurriendo a la magia en su interior. Podía sentirla en lo profundo, un hilo brillante de poder que apenas comenzaba a comprender. Sus labios se movieron en la antigua lengua de su gente, palabras que fluían como una canción. La luz del viento titiló en sus palmas al levantarlas, creando una barrera brillante alrededor de sus compañeros. Siguieron luchando. Gritó con voz fuerte, pero no temieron. En su interior, se les estaba acabando el tiempo. Arión retrocedió, observando su expresión indescifrable. Por un momento, Aira captó su mirada. Pudo ver los engranajes girando en su mente, la mirada calculadora que siempre tenía. ¿Le importaba su supervivencia o estaba esperando una oportunidad, un momento de debilidad para explotar? Arión llamó con desesperación. La desesperación se apoderó de su voz. «Ayúdennos». Dudó. Una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios, como si. El caos le pareció divertido, pero algo cambió en su mirada y dio un paso adelante. Sacó una delgada espada de su costado. Brillaba de forma antinatural, como si hubiera sido forjada en lugares oscuros. Con una velocidad sorprendente, Arión se dirigió hacia la bestia, agachándose bajo una de sus garras y clavándole la espada en el costado. La criatura emitió un aullido furioso, retorciéndose y azotando. El ataque de Arión había encontrado un punto vital. Alira gritó con voz aguda y autoritaria.
La magia de Ala surgió. La canalizó hacia el suelo bajo la bestia, y con un crujido ensordecedor, las piedras se partieron. Enredaderas brotaron de la tierra, envolviéndolas, sujetándolas. La bestia forcejeó. Sus ojos llameantes parpadearon mientras su fuerza menguaba en un último movimiento desesperado. Horik bajó su hacha y golpeó el cuello de la criatura. La bestia se desplomó, estremeciéndose, antes de quedarse quieta. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de sus respirando entrecortadamente. El peso de la batalla se levantó, pero solo ligeramente, estaban vivos. Apenas Zaira dejó caer su espada a un costado. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Se giró hacia Arión, quien limpiaba su espada con una mirada de fría satisfacción. «Lo lograste», dijo. Su voz, apenas un susurro. Arión GL la miró. Levantó una ceja. «Lo logramos, primo. No lo olvides». Pero había algo en su tono que la inquietó. Había esperado demasiado para actuar. Los había visto luchar antes de unirse finalmente a la lucha. ¿Había tenido la intención de ayudarlos desde el principio o simplemente se aseguraba de sobrevivir para sus propios fines? Hork se secó el sudor de la frente. Su voz, Graf. Esa cosa casi nos destripa a todos. Selena bajó el arco. Su mirada seguía escudriñando las sombras. Puede que haya más, dijo con su voz. Criaturas cautelosas como esa no deambulan solas. Cal siempre. Rogué se apoyó en la pared, recuperando el aliento. Es bueno saber que nuestro nuevo además no es completamente inútil, murmuró, mirando de reojo a Arión. Arión sonrió con suficiencia, pero no dijo nada. El corazón de Aira, dolorido por la incertidumbre, había luchado. Junto a estas personas, les confió su vida, pero ahora con Arión y su medio, todo se sentía frágil. La tensión entre ellos era palpable, un hilo que podía romperse en cualquier momento. Ella aún podía sentir. La magia corría por sus venas, pero la estaba drenando. El poder era embriagador pero peligroso, y sabía que apenas había arañado la superficie de lo que yacía en su interior. «Estás cansada», dijo Selena en voz baja. Su voz se suavizó al acercarse a Descansaremos. Necesitaremos nuestras fuerzas para lo que venga después. Alina sintió agradecida por el indulto, pero su mente estaba lejos de estar tranquila mientras se hundía en el suelo de piedra fría. Sus ojos se desviaron hacia Arión, quien miraba fijamente el oscuro pasaje que tenía delante. Su rostro indescifrable. ¿Qué quería de ella? De este lugar. Mientras el silencio se apoderaba de ellos. Aira sintió una profunda tristeza. Este viaje había sido su elección, su escape del sofocante mundo de la corte, pero cuanto más se aventuraba en lo desconocido, más se daba cuenta de que no podía escapar de su pasado y que mientras Arión estuviera a su lado, nunca se libraría de él. Cerró los ojos. El agotamiento la invadiría. Mañana. Profundizar en las ruinas buscando la reliquia que los había atraído a todos hasta aquí, pero esta noche, mientras las estrellas los vigilaban y las sombras se acercaban cada vez más, no podía evitar la sensación de que el verdadero peligro no estaba en las ruinas, sino que ya estaba entre ellos. Epílogo, la sombra invisible. Mientras el grupo dormía, las brasas del fuego morían lentamente. Una figura se movía silenciosamente. Los ojos oscuros brillaban desde las sombras, observando, esperando. El traidor ya había puesto las cosas en marcha. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos peligros, pero no era la ruina lo que los destrozaría, sino la traición, y apenas había comenzado.